y vamos a leer hasta el 24. Leo para ustedes en Nueva Versión Internacional. Así que les digo esto y les insto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y que por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarles a cada uno de ustedes y principalmente a los varones que son padres, que comparten esa particularidad y ese rol de Dios de ser padres. Cosa difícil nos ha encargado el Señor. Y para los que andamos en esa ruta, qué difícil, que el Señor nos ayude. Hemos estado estudiando Efesios y en el capítulo 4, que se inició hace un par de domingos atrás, hemos iniciado la segunda parte del libro de Efesios. Efesios puede ser dividido en dos grandes secciones. Capítulo 1, 2 y 3 tiene que ver con el fundamento de lo que debo creer. En esos capítulos empieza hablando sobre Dios. Bendito sea el Dios y Padre, y habla sobre la realidad de Dios con respecto a la salvación. En el capítulo 2, cómo se hace efectiva esa salvación al darnos una nueva vida, pero también habla de que estamos muertos en delitos y pecados y que solo es Dios el que nos puede dar vida en esa realidad. En el capítulo 3, Pablo habla sobre aquella realidad de este pueblo al que le está escribiendo, que es Éfeso, la comunidad de creyentes en Éfeso. Esos tres capítulos ponen el fundamento que debo creer. A partir del capítulo 4 viene la parte de cómo debo vivir. El versículo 1 del capítulo 4 dice: yo pues prisionero les ruego que ustedes vivan. Hay un cambio en el lenguaje. Los tres capítulos anteriores está hablando de cómo debo creer, y a partir del capítulo 4, cómo debo vivir, cómo debo andar. Utiliza varias, dependiendo de la versión que usted lea, puede usar diferentes formas de escribir esa parte de vivir, de andar. Y a partir de este versículo, capítulo 4, nos va a hablar de la práctica, de la vida, de cómo debe vivir el creyente. Ahora, esto es interesantísimo porque coloca en escena dos caras de la misma moneda. Lo que creo es la base sobre la cual me paro para vivir. Y lo que vivo lo hago porque creo de cierta manera. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque vivimos en una época donde estas dos cosas no se corresponden. Vivimos en una época de la relatividad. Una persona puede decir una cosa y actuar de otra manera.
Como el padre que le dice a su hijo: mira, hijo, no fumes, eso te puede hacer malo, ve que te lo estoy diciendo yo. Eso es un buen ejemplo de alguien que dice una cosa, pero vive de otra manera. Jesús se lo dijo de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo. No hagan lo que ellos hacen. La realidad de la humanidad sin Dios es una humanidad con un serio problema. Los psicólogos le llaman a esto esquizofrenia, que es que una persona quiere vivir de una manera, pero piensa de otra manera. Dice que es Napoleón Bonaparte, pero ya murió, y no lo es, pero quiere vivir de esa manera. En ese caso, esa es una esquizofrenia. Piensa de una cosa y hace otra cosa. Vivimos en una época de locos. Si se me permite usar un lenguaje que usted y yo entiende, no es esquizofrenia, es que está loco. Vivimos en la sociedad de la locura. Valga mencionar una sociedad que está fragmentada, que está rota, que está profundamente dañada. Hay hombres que dicen: no, yo no soy un hombre, soy una mujer en un cuerpo de hombre. Y al revés. Hasta salieron algunos diciendo: no, yo no soy una mujer, yo soy un gato que está en un cuerpo de una mujer. Y se comportan como gatos. Estamos en una sociedad y se le tiene que respetar, porque eso está bien. Y yo digo: eso no es cierto. Tiene serios problemas. Una sociedad que está profundamente rota. Y es ahí donde esta vieja y antigua carta de Pablo a los Efesios se vuelve importante. Porque Pablo está diciendo, con la manera como compuso esta carta, nosotros aquellos que estamos en Cristo debemos creer y vivir de una sola forma. A esto es lo que se le llama ser íntegro. Pensar de una manera y actuar de esa manera. Eso es integridad. Integridad es que por donde me den, sueno igual. Si me dicen: ¿cómo te comportas como un padre? Trato de comportarme como un padre que glorifica a Dios. Si me dicen: ¿cómo me comporto como hijo? Trato de comportarme como un hijo que glorifica a Dios. Y si me dicen: ¿cómo te comportas como un colaborador, trabajador para una empresa o para alguien? Trato de comportarme como uno que glorifica a Dios. Pablo insiste profundamente en el capítulo 4 en esto. Y no va a terminar en el 4, va a continuar en el 5 y en el 6. Así que, teniendo eso claro, enfoquemos la atención en estos versículos del capítulo 4 que leímos. En el versículo 17 nos afirma: digo esto pues y afirmo en el Señor, o juntamente con el Señor. Y aquí aparece dos puntos en mi versión. ¿Qué significa? Que lo que va a continuar es algo que el apóstol está diciendo: esto que les voy a decir, se los digo yo, pero sé que Dios está diciéndoselos. ¿Y qué es lo que va a decir? Aquí va a colocar un contraste. En las escrituras los contrastes son sumamente importantes. ¿Y por qué? Porque eso nos permite hacer una valoración. ¿Cuál es el contraste que tiene estos versículos? Cómo los de la iglesia de Éfeso vivían y cómo viven, cómo eran y cómo son. Y ese contraste Pablo lo va a usar para decir: observen, así deben vivir los creyentes, pero así vivían ustedes antes. Ese es un contraste. Y empieza diciendo: muy bien, ustedes ya no anden, ustedes ya no vivan de esta manera como andan los gentiles. Ya lo hemos mencionado anteriormente. El término gentil en el contexto original se refiere a esa separación que había entre los judíos y los
que no eran judíos en ese contexto. En ese contexto los gentiles no tenían el conocimiento de las escrituras ni el Dios verdadero. Por lo tanto, ellos vivían de acuerdo a sus dioses. Eran coherentes con sus dioses. Sí, claro, eran muy coherentes. Dioses paganos, un montón de dioses, que necesitaban sacrificios de niños, que requerían prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí va a mencionar algunas. Y entonces Pablo hace un contraste. Así ustedes vivían, según un criterio, un fundamento, una base. Ya no pueden vivir como antes vivían. ¿Cómo vivían ellos? Básicamente lo quiero resumir en 3 formas de vivir, pensando en que eso va a simplificarnos un poquito para hacernos nosotros una evaluación. ¿Cómo vivía usted antes? Hoy es un momento de pegarnos, un momento de evaluarnos, una introspección, una valoración. ¿Cómo vivía usted y cómo vive ahora? Eso es muy bueno hacerlo. Número 1, vivían con vanidad de la mente. También usa el término ignorancia. Ese término vanidad yo lo entiendo como de mente vacía. Es una forma de ignorancia donde, espero que a nadie le ofenda esto, ¿verdad? Pero no tengo otra manera de decirlo, no tenía nada en la mente. No que no pensara, no que no razonara, pero mis queridos hermanos, aquí hay una verdad profunda que necesitamos hoy valorarla. Una vida sin Dios es una vida vacía, completamente vacía, incluyendo que tiene un fundamento falso. Entonces yo pienso con un fundamento falso, tengo una mente falsa o una mente vana. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, mi forma de razonar, mi forma de actuar no tiene un propósito claro, o por lo menos no uno eterno. Piense en cualquier cosa que este mundo ofrece a las personas. Reflexioné bastante en este punto. ¿Cómo era yo antes de volverme creyente, de que Dios me salvara? Tenía 17 años, de eso ya hace 31 años. Por cierto, voy a cumplir 31 años como creyente este año. Fue exactamente en septiembre de 1993, cuando llegué al Señor. Sí, tenía una mente vana. Era un buen estudiante. Sí, era un buen estudiante, el mejor de mi colegio. Había ganado el examen del TEC, el único que había ganado el examen del TEC de mi colegio, pero tenía una mente vana, porque solo tenía una razón para venirme a Cartago. Solo había una razón por la cual quería ganar el examen del TEC y salir, para los que no saben, de Guanacaste, de un pueblo de pa' allá para adentro donde ni el diablo entra, porque el lugar es un infierno, o era, no sé, tengo años de no ir ahí. Era un infierno, yo quería salir de ahí, totalmente. Solo había una razón: no quiero estar más con este padre. Hablando del Día del Padre, yo y mi papá no nos llevábamos bien. Prácticamente duramos meses y durante un tiempo años sin hablarnos, viviendo en la misma casa. Mi papá y yo no nos llevábamos. Así vivía yo, así actuaba. Me enojé con mi padre y desde los 15 años no le hablé. Cuando digo que no le hablé es que no le decía buenos días, no le saludaba, nada. Y me iba por Colgesio, regresaba y trataba de no topármelo. Pero vivía en la misma casa. Una mente vana. ¿Por qué quería salir de ahí? Porque ya no quería estar con él. Esa era la razón. Así era yo. Una mente vana, totalmente sin objetivo, sin propósito en la vida. Un estudiante que parecía que tenía un buen futuro, pero no tenía un propósito. Mi mente era completamente vana. Así era yo. No sé usted cuál era su vanidad de la mente. O sea, andaba fantaseando con cosas, con fama, dinero, riqueza. Mis queridos hermanos, todo eso es vano.
Solamente aquello que pasa la eternidad vale la pena. Piense en lo que usted más anhela. Si eso se queda en esta tierra, no vale la pena. ¿El dinero es importante? Sí, pero el dinero no puede ser más importante que Dios. La fama es importante, puede ser, pero no puede ser más importante que mi relación con el hermano, con mis hijos, con mi esposa, con otros. Lo que pasa la muerte vale la pena. Formar mi carácter es mejor, muchísimo mejor que tener una gran casa. Mis queridos hermanos, ¿cómo era su vida? Pablo dice que esta comunidad de fe tenía una vanidad en su mente, pero no solo eso, tenía entenebrecido el entendimiento. Una frase que puede uno traducirla como dureza de corazón. La dureza de corazón o entebrecimiento de entendimiento básicamente es como Jesús lo dijo: tienen ojos pero no ven. Tienen ojos pero no ven. Otra manera de usar un término, como decía mi abuelo, era testarudos, era cabezón, jupón, era el término que usaba mi abuelo. O sea que si decía que la luna es de queso, él dice que la luna es de queso, de queso la luna. Que él dice, es que esa vaca es morada y no es apricista, pero dice que la vaca es morada. La vaca es morada, hay que decirle que sí porque él dice que es así y punto. ¿Han conocido personas así? Eso es una persona duro de corazón, que puede ser que la lógica le diga que no, que puede ser que usted se lo demuestre, pero él sigue diciendo no, es por aquí. Terco, como una mula, decía mi abuela. Así éramos. Yo era bastante terco, por cierto, cuando se me metían las cosas. Cuando yo dije, ¿usted tiene paz por ese lado? ¿De qué terquedad? Híjole, yo era muy terco. Cuando se me metía algo, era aquí y era aquí. El problema es que eso lo vuelve ciego a uno, ciego a la lógica, a la razón, al decir, no, pero ¿cómo vas a hacer eso si te vas ahí, te vas al hueco? No me voy al hueco, pero te vas al hueco, no, y está metido en el hueco. ¿Ves que no me metí en el hueco? Y está metido en el hueco. ¿Por qué? Porque tiene siempre la razón. Eso hay que tenerle cuidado, porque si a la ignorancia, si a la vanidad de la mente se le suma un entendimiento entenebrecido o un corazón duro, calloso, imagínese qué tipo de persona. Casi iba a decir algo, pues. ¿Qué tipo de político? Tenemos así, por cierto, imagínense, alguien con poder en una situación como esa. Y los tenemos a montones. Así eran ustedes, dice Pablo. Porque una de las características del pecado es que ciega. Una característica del pecado es que te vuelve ignorante. Ese es el problema del pecado. Te envuelve de tal manera que te dice, eso es bueno. Y empezamos a llamarle bueno a lo que Dios ha dicho que es malo, y empezamos a llamarle malo a lo que Dios dice que es. Mis queridos hermanos, ¿vivimos o no en una sociedad así? Hoy se está legalizando lo malo y prohibiendo lo bueno en el mundo entero. En el mundo entero, si usted se para y dice una verdad, no, es que ese es un hombre, no, lo estás ofendiendo, es una mujer. Pero yo veo que eso no, estás siendo una persona que discrimina. No, solo estoy diciendo lo que veo. No, eso está mal, estás mal. Eso es nuestra sociedad. Y en esa realidad estoy describiendo nuestra sociedad, pero basado en el texto. O sea que no ha cambiado en 2000 y resto de años. ¿Se han dado cuenta?
¿Y saben por qué? Porque hoy hay televisión, hay redes sociales, hay disque adelantos tecnológicos. Vivimos en el siglo XXI. ¡Wow! Estos eran retrógradas, vivían en el pasado, no tenían los avances, pero el pecado sigue siendo igual. Corrompe desde adentro hacia afuera, al punto que hace que la verdad la convierta en mentira y hace que la mentira la convierta en verdad. Y no nos damos cuenta. Normalizamos la mentira y, perdónenme la expresión tan fea, pero no queda de otra, satanizamos la verdad. Una mente entenebrecida, un corazón duro, una mente llena de vanidad puede llevar a eso y más. Pablo está diciendo, así eran ustedes. ¿Cómo era usted antes de Cristo? Y no solo eso, vea qué terrible. A esto se le suma una tercera característica. En esta versión lo dice, una vida, excluidos de la vida de Dios. Me encantó esa frase. Excluidos de la vida de Dios. No tiene la vida de Dios. No tiene vida en esencia. Recuerden que el capítulo 2, Pablo dijo, ustedes están muertos en delitos y pecados. Y utiliza el término muertos. No están adoloridos, no, el pecado te mata. Cualquier pecado mata. Entonces, una persona que vive bajo estos términos es una persona que vive muerto. Un término contemporáneo sería un zombie. ¿Saben lo que es un zombie, verdad? Es un muerto viviente. Pero ahí tenemos un problema, tenemos dos palabras totalmente contrarias. O está muerto o está vivo, pero las dos cosas no. Ustedes, no soy fanático de los zombies, por cierto, solo que se me ocurrió. Ustedes sabían que los zombies solo tienen un propósito, en cualquier película, en cualquier libro que usted lea, solo un propósito: volver a los otros zombies. Es todo su propósito. No sirven para nada más que eso. O sea, matar lo que está vivo y convertirlo en ellos. Una persona que no tiene nada más que hacer que dañar al otro. Ahora sí saben por qué usé el término. Porque en esencia, eso es lo que pasa cuando una persona está excluido de la vida de Dios. Quiere que todos estén excluidos. Es lo que hace el pecado, como un cáncer. Empieza a carcomer todo, a dañarlo todo, a corromperlo todo. Esa es la descripción que hace Pablo de esta comunidad. ¿Cómo era usted? Yo recuerdo que a mis 17 años gané el examen del TEC y solo dije, voy a salir corriendo de mi casa. Ay, qué dicha. Voy a irme, no voy a volver a ver a mis padres, principalmente a mi papá. Qué dicha. Voy a vivir y hacer lo que yo quiera. Ay, qué dicha. Eso pensaba a los 17 años. Cuando gané el examen del TEC, yo qué dicha, me voy a ir a Cartago. No sé ni dónde queda ni cómo es, porque yo no conocía Cartago. Es más, lo más que yo había llegado es a San Joaquín de Flores de Heredia. Es lo más largo. Y digo llegado porque me llevaban. Es más, un año casi me quedo ahí. Si no, con 16 años, tanto era el deseo de salir de mi casa que en unas vacaciones, si yo conseguía trabajo y busqué, pero ¿quién iba a dar trabajo a un carajillo de 16 años? De allá para adentro. Iba apenas para cuarto del colegio. Nadie le iba a dar trabajo. Por esa razón me tuve que devolver. Es más, mi papá me tuvo que prestar plata para devolverme porque ni plata tenía. Porque mi tío me había pagado el tiquete de Guanacaste acá. Me quedé un mes y resto, donde ese mes no llamé a la casa, no llamé a nadie. Y cuando ya tenía que regresarme porque no encontré trabajo, adivinen qué tuve que hacer. Mami, ¿pude decirle a papi que me preste plata para irme para la casa? Pues no tengo. Así era. Esa era mi vida. ¿Cómo era usted?
Pablo describe esta realidad de estas personas. Así eran. Y lo afirma, pasado, así eran. Y esto lo afirma el Señor, así eran ustedes. En el verso 20 aparece una palabra que me encanta. En su versión, ¿qué dice? Espero que sea la misma que tengo yo. Verso 20. No aparece como en la mía. En la mía aparece un pero. Recuerdan que hemos mencionado eso en algunos sermones. Dependiendo de la versión, obviamente que a veces hay que revisar varias versiones, por eso me quedé con esta versión, porque esa frase me cautivó. Pero, describe cómo eran, pero ustedes, así eran, pero ustedes no han aprendido. Así eran pasado, pero ahora no han aprendido de Cristo. Y lo que han aprendido de Cristo, en plural, ustedes, es diferente a cómo vivían antes. Aquí está el contraste. Así vivían, pero ahora ya no. O sea que todo eso que acabo de resumir en estas tres características, que puede usted extenderlas a más, y si a eso le suma lo que ya se ha mencionado, se hace una cosa grandísima. Así éramos, pero ahora no. Ustedes han aprendido de Cristo otra manera de ser, otra manera de vivir, otra manera de pensar, otra manera de actuar. Ya no pueden pensar así, ya no pueden actuar así, ya no pueden hacer eso que antes hacían. Y ese es el reto de nosotros también. Así yo era, ¿cómo soy ahora? Yo me convertí a los 17 años en una crisis profunda de mi vida, y una de las cosas que cambió en mi vida es que empecé a amar las Escrituras. Cuando yo me convertí, no me convertí en una iglesia, no me convertí en una cruzada, no me convertí en ninguna actividad. Fue en el sala de la casa de un pastor amigo que estaba orando por una necesidad que yo tenía. Y no era de convertirme, por cierto, sino que lo que menos hizo fue orar por la necesidad, sino que me habló puntualmente: usted necesita a Cristo. Yo no sabía qué significaba eso. Yo leía la Biblia, por cierto, toda una vida. Yo conocía las Escrituras, sí, pero mi mente estaba entenebrecida y llena de vanidad. Por lo tanto, yo lo leía y no entendía. Al punto que dejé de leerla porque dije, no, es que no tiene sentido para mí. Ese día empezó a tener sentido. Volví a leer las Escrituras y dije, pero yo leí esto, ahora sí tiene sentido. Y durante los próximos 3 meses no fui a ninguna iglesia. Estaba haciendo la práctica de secundaria de un colegio técnico y estaba en Tilarán haciendo la práctica, literalmente metido. Si alguien ha escuchado de Tilarán, y por allá es Alex, sabe, allá tienen unas bodegas, el ICE, donde construyeron todo eso y todavía está en esa bodega. A mí me mandaron a esas bodegas, literalmente habíamos 3 personas, 2 guardas y yo. Todas las personas que habían ahí, como yo no era de Tilarán, entonces me dijeron, bueno, vaya a aquella bodega, aquella casita, ahí quédese. Me encuevaron ahí. Yo solo salía a trabajar en el día y en la noche estaba metido ahí, pues no tenía nada que hacer. Estábamos como a 2-3 kilómetros de Tilarán Centro, creo, si no más me falla la memoria. ¿Qué hacía yo en las noches después de esa conversión? Leer las Escrituras. No tenía nada más que hacer. No había tele, por cierto, ahí. Y yo salía a las 5 de la tarde. ¿Qué hacía yo? Leer la Biblia, leer. Y empezó a tener sentido. Todo lo que estaba oscuro en mi mente y vano empezó a tener sentido. Al punto que lo que Pablo describe aquí realmente se volvió vida en mí. Pablo dice, este es un proceso donde ustedes van a ser enseñados. Si en verdad oyeron, póngale atención a estos verbos: enseñado, oír, y el otro es aprender, enseñar y oír. Ustedes aprendieron de Cristo porque lo vieron.
ustedes fueron enseñados y ustedes escucharon. Estos tres verbos, por lo menos en esta versión, no sé exactamente en las otras, que hay varias aquí, Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, pero estos verbos me señalan a mí un proceso comunitario de discipulado y santificación. Si yo quiero aprender a vivir en Cristo, necesito que alguien me enseñe para yo aprender. Y ese proceso de enseñanza y aprendizaje viene por el oír, porque la fe viene por él y el oír, Romanos. Eso está en Romanos. Qué interesante. No hay proceso de enseñanza, discipulado y aprendizaje sin oír. Aquí estamos aprendiendo. Ustedes y yo estamos aprendiendo. Necesitamos oír, necesitamos ser enseñados, necesitamos aprender. Ese es el proceso de discipulado y enseñanza. Por lo tanto, está en plural. Por lo tanto, no puede ser solo. No. Se aprende, se crece en comunidad. Principio básico. Es más, Pablo lo da por sentado. En la carta de Éfeso, todos los términos, en términos verbales, están en plural. Ustedes estaban muertos. No dice usted estaba muerto, ustedes. Ahora ustedes tienen una nueva vida en Cristo. ¿Quiénes? Ustedes. Está hablando en términos comunitarios. Así que el proceso de enseñanza también es comunitario y el proceso de discipulado también es comunitario. ¿Y en qué se basa este proceso? Realmente está centrado en Cristo. Cristo en este proceso se vuelve tanto el objeto, el sujeto y el contenido de este proceso y el ambiente. Pablo les enseñó a ellos quién era Cristo. El contenido de su enseñanza era solo Cristo y únicamente Cristo. Pero Cristo se volvió en el modelo de enseñanza. Pablo le enseñó a ellos cómo ser cristianos porque Pablo recibió eso de otros que le enseñaron cómo era Cristo. Porque Pablo no fue uno de los discípulos de los 3 años que Jesús estuvo aproximadamente. ¿Sí? Él no fue uno de esos. Sí oyó al Señor Jesucristo y fue encomendado por el Señor Jesucristo en la visión en el camino a Damasco, pero él no estuvo con Jesús en ese tiempo. Sí, posiblemente haya escuchado, de oídas escuchó, pero hasta que el Señor se le presentó, su vida cambió. Así que Cristo se volvió en modelo. Él imita a Cristo y lo enseña de esa manera, pero también se gesta en un ambiente donde Cristo sigue siendo el centro. Así que Cristo en esencia es el todo de la instrucción. ¿Por qué razón quiero ser un discípulo verdadero? Porque quiero imitar a Cristo. ¿Por qué razón quiero compartir el evangelio con otros? Porque quiero imitar a Cristo. ¿Qué es un cristiano? Uno que imita a Cristo. Hoy muchos deberían no usar ese término y deberíamos censurárselos. Porque uno dice, es cristiano, santísima. Si eso es ser cristiano, Dios mío, que nos ampare. A mí no me gusta, por ejemplo, decir, yo soy cristiano, yo no lo uso. Prefiero que otros me digan, ¿en serio? Me parece que vos sos cristiano. Ok, que lo descubran. ¿Por qué razón? Porque hay otros, y hemos tenido algunas muy malas experiencias, algunos diciendo, ¿en serio es cristiano? Después de 3 meses uno dice, caramba, y lo escuché decir, hablar y hacer. Dios mío, perdóname, no soy quien para juzgar, pero ¿cómo es de difícil vivir lo que digo que creo? Ahora me entiende. Ese es el reto de hoy. ¿Cómo ser aquel que está mostrando quién es Cristo? ¿Por qué creen que Cristo se fue para el cielo y mandó su Espíritu Santo? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué no se quedó con nosotros? Porque ahora nos toca a nosotros mostrar al mundo quién es Cristo a través de nosotros. Es más sencillo que muchos muestren a Cristo que uno solo. Y Él no va a venir de la noche a la mañana así porque así. No, posiblemente dure su tiempo, no sé cuánto. Pero sí sé una cosa. Mientras tanto, adivine quién es el que debe mostrar a Cristo al mundo.
Véase en el espejo y ahí está. Cuando usted se ve en el espejo, ahí está, el que tiene la par. Usted y yo debemos mostrar al mundo a Cristo. Esa es nuestra tarea. Ser uno, no perfecto, no impecable, no, ser uno que está en la gran tarea de ver a Cristo, aprender de Cristo y mostrarlo. ¿Vamos a ser perfectos? No, pero es mejor intentarlo a no hacer nada. Yo tengo la sensación que muchos prefieren no intentarlo, y yo prefiero equivocarme intentándolo que no hacer nada. Y vaya que cuesta un mundo. Sí, bienvenido a ser cristiano en esta realidad. Cómo pensar los pensamientos de Dios, cómo vivir de acuerdo a esos pensamientos cuando la sociedad, el mundo, todo gira en tu contra para que hagas, pienses y actúes como el mundo. Tomes decisiones como el mundo, vivas de una manera como el mundo te dice que debes vivir. Pablo dice, no. Es más, usa una analogía, una metáfora, una imagen. Despójense de esa vieja naturaleza, dice algunas versiones, de ese viejo hombre, dicen otras versiones. Despójense de esa forma de vivir, como quitarse la ropa sucia. Básicamente, usted se despoja completamente para asumir una nueva. Este es el proceso, que es un proceso interesante, porque de una manera Dios fue el que nos despojó, pero a su vez nos debemos despojar. Permítame tal vez ilustrárselo con una historia. Yo soy fanático y demás, como quieran ustedes llamarle, de un autor que se llama C.S. Lewis. Él escribió unos libros para niños que se llaman Las Crónicas de Narnia. Muy probablemente usted ha visto las películas más que leído los libros, y si es así, pues qué bueno. Hay uno en particular que fue una de las últimas películas, que se llama La Travesía el Viajero del Alba. La Travesía del Viajero del Alba. En esa serie, en ese libro, película, como usted recuerde, hay un niño nuevo, el primo de los 4 niños que originalmente llegaron a Narnia, un mundo fantasioso. Eustaquio. Es un dolor de cabeza el muchacho, insoportable, ¿verdad? Si alguno recuerda, desde el principio cae mal, así, pero cae mal, cae gordo desde el principio. En medio del proceso donde van a Narnia, él no cree eso, no acepta y siempre se queja de todo. Llega al punto en que es convertido en un dragón por andar de avaro, quiere llevarse cosas que no debe tocar. Y en la película, en el libro es un poquito diferente, pero en la película, que tal vez tenga más en mente, él lo convierte en dragón porque toma un tesoro y se lo lleva. Y el tesoro está maldito. ¿Por qué? Porque cualquiera que es egoísta y toma el tesoro se convierte en dragón. Y él se convierte en dragón. Solo que lo regañan diciéndole, pero usted no sabía que los tesoros que están tirados ahí y nadie los toca es porque tienen una maldición. Y la maldición es que si usted quiere robárselos, llevárselos, se convierte en dragón. Paréntesis. La imaginación o la literatura normalmente pone el dragón como un símbolo de maldad, un símbolo de egoísmo, un símbolo de destrucción. Y básicamente, para entender el libro, lo que está pasando ahí es que lo que hay en su interior se expresa exteriormente. Así que todo lo que él tenía se expresó en un dragón y se convirtió en un gran dragón. Él vuelve a ser niño a través, en la película solo se describe una parte, en la película se describe que Aslan lo rasga y le quita el ropaje, pero en el libro describe 2 cosas que me llaman la atención. La primera es que él intenta rasgarse y como una culebra que la piel se le quita para tener una nueva mudada, él lo hace y empieza a quitarse esa piel de dragón,
pero conforme se quita él la piel de dragón, sigue siendo dragón, solo con menos piel. Y él intenta varias veces de quitárselo y se logra quitárselo, pero se da cuenta que sigue siendo un dragón. Hasta que Aslan, que es un león, para los que no lo han visto, que representa en la literatura y en ese libro a Jesús, lo hace. Cuando él le dice, permíteme a mí hacerlo, porque ya tú lo has intentado y no has logrado nada. Uy, eso me encantó. ¿Por qué? Porque es Aslan en que empieza a rasgarlo, y él dice que eso duele, pero es un dolor bueno. Y así logra quitarle el ropaje de dragón para volverlo niño. Y él entiende. Y después de esa experiencia le pide perdón a sus primos. Le dice, yo sé que he sido muy malo, perdóneme. Mis queridos hermanos, eso es bastante cercano a lo que Pablo está diciendo aquí, de despojarse. El problema es, mis queridos hermanos, que usted no puede hacerlo en su fuerza. Despojarse de esa vieja naturaleza no es un asunto de yo puedo, es un asunto de que necesito la ayuda de Dios para despojarme. Porque si fuera un asunto de esfuerzo humano, dejar el pecado, dejar la manera mala de hablar, de decir y de actuar, si fuera eso sí, el mundo no estaría tan mal como está hoy. Porque no es un asunto de tu fuerza de voluntad, no es un asunto de tu actitud positiva, no es un asunto de que tú tienes el poder y puedes hacerlo. Y estoy usando lenguaje contemporáneo que se utiliza muchísimo para motivar a la gente a dejar algo malo por algo bueno. Y yo digo, está muy interesante, pero no va a durar. ¿Por qué? Porque ese mal hábito está arraigado profundamente, y aunque yo lo intente despojarme como Eustaquio lo intentó y sintió que ya estaba nuevo, pero lo que estaba era nuevo con ropa de piel de dragón, nada más que más nueva, sigue siendo el mismo. Lo intentó pero no lo logró, hasta que es Dios quien lo intente. Te va a doler, no te va a gustar. Vas a tener que pedir perdón a Dios, a ti mismo y a otros. Pero es la manera de despojarse. Lo otro va a ser un proceso de toda la vida. Ojalá fuera de una sola vez. Despojarse de esta ropa es lo que llamaríamos la santificación, que no es otra cosa que amar lo que Dios ama y empezar a odiar lo que Dios odia. Mis queridos hermanos, nosotros amamos muchas veces lo que Dios odia y odiamos lo que Dios ama. Despojarse es un proceso de toda la vida que implica despojarse para renovarse. Despojarse para renovarse, según lo dice esta versión, y ser vestido del hombre nuevo, que es semejanza a Dios, creado en justicia, santidad y verdad. Algo que no tenemos. No tenemos justicia propia, no tenemos santidad propia, no tenemos verdad. Solamente cuando Dios nos quita y nosotros lo hacemos. Porque muchas veces Dios nos quita la ropa y no nos la volvemos a poner. Muchas veces Dios viene y te perdona y volvemos otra vez. Ese proceso requiere una parte nuestra. Ya Dios hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacerlo. Ese despojarse y estar listo para que sea Dios quien quite lo que yo ya no puedo quitar. Ayude en lo que yo ya no puedo hacerlo. Y es un proceso que requiere toda la vida. Yo tengo 31 años, no de edad, obviamente. Recientemente cumplí 48 años, pero tengo 31 en el Señor. Y si usted me pregunta, ¿qué has hecho durante 31 años? Tratar de que Dios siga quitando de mí lo que no está bien. Y tengo 31 años de ese proceso. Y si usted me dice, ¿cómo va? Ahí vamos. Gracias al Señor, cada vez reconozco más, en menos tiempo, lo malo que he hecho. Y cada vez trato de ser más consciente que debo parecerme más a Cristo
y no a este viejo minor de antes. ¿Y usted? ¿Cómo va? No importa los años, realmente los años, ese no es el punto. El punto es cómo vas en ese proceso de cómo eras, aunque haya sido un día, 2 días, un mes, 3 meses, un año, 5 años, no importa. Y cómo Dios te está haciendo hoy nuevo. Y cómo te gustaría que te haga nuevo. Yo a veces hago una lista, yo quiero esto, Señor, yo quiero. No cosas. No, cosas no. Realmente no pido cosas. Señor, yo quiero que cambies esto en mí. ¿Cómo me cuesta esto? Yo tiendo a ser muy tranquilo de carácter, pero cuando me enojo. Es más, de los que estamos aquí los cuento con la mano y me sobran dedos de los que me han visto enojado. Y mejor que no me vean enojado, mis queridos hermanos. Es una cosa terrible. Estrella es un amor. Un dragón, un gatito a la par mía. Cuando yo me enojo, ni yo me aguanto, mis queridos hermanos. Es terrible, 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 terrible. Y yo oro al Señor para, Señor, ayúdame. Enojarme no es el problema, es la manera de actuar basado en el enojo y no en la gracia y la verdad de Dios. Y yo le pido muchísimo al Señor que me ayude, porque cosas me van a enojar. Sí, eso va a pasar. Estoy casado, 21 años de casado. Pregúntenle a mi esposa para que vean lo que ella sí sabe, o a mis hijos, lo terrible que han sufrido. Muchas veces les he tenido que pedir perdón y decir, sí, definitivamente no he sido un buen padre. Considero que no he sido un buen padre, he sido solo su padre, pero un buen padre no lo sé. Realmente prefiero decir, juzguen ustedes, yo no lo sé. Yo le pido al Señor tratar de hacer lo mejor posible, vivir para ti. ¿Y usted? Pablo dice, despójense. Si hay una oración que ahorita hacemos es esa. Dios quiere y desea hacer de ti un hombre y una mujer a su semejanza. Pero necesitas despojarte. O sea, necesitas decir, esto lo pongo en sus manos, no quiero vivir ni actuar de esa manera, porque sé que está contrario a tu palabra. Usted tiene que ser consciente y verlo. Y si no lo ha visto, pídale a Dios que te lo muestre. Y usted diga, sí, Dios, ayúdame. ¿Le puede llevar a Dios segundos a hacerlo, hacer ese cambio? Sí. Pero el texto pone un énfasis en usted. ¿Y usted qué va a hacer para dejar de pensar de esa manera y actuar de esa manera? Porque Dios te puede cambiar así, te puede mudar en un solo, sí. Pero ¿y el hábito adquirido? ¿Y la manera de actuar habitual? Me toca a mí decir, no, es que ya no puedo actuar de esa manera, ya no puedo pensar de esa manera, ya no puedo decir esas cosas, ya no puedo juntarme con esta gente. Hasta eso toca. Decir, no, amigos, ustedes no son amigos conocidos, pero si no me llevan a Cristo, si no me ayudan a crecer en Cristo, conocidos, compañeros de trabajo, personas que estimo, pero por sobre todo está Dios y su verdad. Por sobre todo. ¿Significa que los voy a echar? No. Significa que necesito influenciarlos a ellos, sino que ellos me influencien a mí. Oremos.